Hola, bienvenido a esta nueva actividad en la que veremos cómo realizar la inclusión de diferentes estructuras u obras hidráulicas en el sistema a modelar, como lo pueden ser puentes, alcantarillas, presas, vertederos, entre otros. Para arrancar vamos a ir al editor de geometría y vamos a utilizar la geometría 1 creada en la sección anterior, que incluso ya incluye el cauce afluente. La definición y edición de las diferentes estructuras lo podemos hacer con los tres iconos que vemos aquí al costado izquierdo, debajo del icono de secciones transversales. En el primer icono de puentes y alcantarillas, pues podremos construir estructuras transversales. El segundo icono de inline structures o estructuras dentro del canal, podremos crear vertederos, presas, compuertas y orificios o alcantarillas también dentro y paralelas al cauce del canal. Y en el tercer icono, Lateral Structures, podremos crear estructuras laterales como presas, vertederos, también compuertas, orificios y alcantarillas que salgan a un costado u al otro o incluso a los dos costados al mismo tiempo de un canal o algún tramo del canal en general. Entonces vamos a revisar los tres en orden. Vamos a arrancar con puentes y alcantarillas. Se nos va a abrir esta primera ventana. Lo primero que debemos saber es dónde vamos a dibujar o definir el puente o alcantarilla dentro de nuestros canales. Si lo vamos a hacer en el afluente 1, en el canal 1 y en cuál de los tramos. Para este ejemplo vamos a crear un puente inicialmente en la sección 900 o entre la sección 900 y 920. Y para eso vamos a ir a a opciones, agregar nuevo puente o alcantarilla. Debemos poner un valor o un identificador de la sección donde vamos a crear nuestro puente o alcantarilla. No puede ser igual al valor de las secciones transversales existentes. Voy a ponerle 910 para que quede entre la sección 900 y 920. Vamos a darle OK. Dice que este nodo ya existe. Entonces vamos a ponerle 905. OK. Ahora en la ventana nos aparece la información aguas arriba y aguas abajo de la sección o el puente que acabamos de generar. Aguas arriba tenemos la sección 910 y aguas abajo la sección 900, que son las dos que vemos acá. Aquí puedo agregar inicialmente la descripción, por ejemplo, puente 1. Para iniciar con la definición geométrica, lo primero que vamos a hacer es definir el tablero o el paso de vía que vamos a crear, dando clic aquí en Deck o Roadway. Se nos va a abrir una nueva ventana donde podemos agregar las dimensiones y características del puente o paso de vía, como la distancia, el ancho, el coeficiente de vertido. Entonces vamos a ir agregando la información. Entonces, como nuestra sección transversal tiene un ancho total de 18 metros, vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a arrancar en la estación 0, vamos a decidir que la altura de la estructura o la altura máxima es de 7.5 metros y la altura mínima vamos a dejarla de 6.5 metros. 6.5 metros. Esto aguas arriba. Aquí está aguas arriba, aguas abajo. Aquí estoy viendo la sección aguas arriba, la sección aguas abajo para tener de referencia. Aunque vamos a ponerlo aquí igual, 7.5 y 6.5 metros. Y voy a hacer en el otro exactamente lo mismo en la otra estación, al otro extremo de la sección transversal, 18, 75, 65, 18, 75, 65. Aquí lo que podemos definir es la geometría. Ahora, aquí arriba vamos a poner la distancia con respecto a la sección aguas arriba. Vamos a ponerle una distancia de 2 metros y el ancho de la estructura va a ser de 6 metros. Ahora tenemos que tener en cuenta
la distancia entre las secciones transversales. Vamos a poner en este caso 4 metros para no tener interferencia entre las secciones transversales y 1 metro de distancia con respecto a la sección aguas arriba. Este coeficiente que viene por defecto de 1.4 es el coeficiente de vertido. Eso quiere decir que es el coeficiente que utilizará para los cálculos en el caso en el que el nivel del agua supere la estructura y que la estructura, puente o paso de vía empiece a funcionar como un vertedero. Estos dos datos de aquí, US Embankment SS y DS Embankment SS, nos permiten definir cuáles son las pendientes antes y después de la estructura, hacia aguas arriba y hacia aguas abajo, paralelo al canal, es decir, no son pendientes o taludes en la sección transversal o de forma transversal, sino de forma longitudinal en el canal. Si lo dejamos como cero, pues vamos a decir que hacia aguas arriba y hacia aguas abajo, el puente pues no va a tener ningún talud, o la estructura que estamos creando no va a tener ningún talud. O podemos agregar aquí la relación horizontal del talud de la estructura. Aquí tenemos los datos de sumergencia. Esto pues está relacionado con el coeficiente de vertido que pusimos aquí arriba. Esta será la máxima sumergencia o el porcentaje al cual va a considerar la máxima sumergencia, es decir, si supera el 98% de la capacidad de la estructura, pues va a empezar a calcular como si el agua pasara por encima o retomo. Aquí abajo tenemos los datos que están un poco relacionados también con este coeficiente para el cálculo de la estructura. Este es un porcentaje que indica la sumergencia máxima antes de que empiece a trabajar a presión o que deje de trabajar a superficie libre. Y este otro de acá pues puede agregarse o no, es la mínima altura para que el programa empiece a evaluar el flujo de vertido. Y aquí uno puede seleccionar las características de la forma de ese vertedero, en caso en el que empiece a trabajar por vertido el puente o la estructura que vamos a desarrollar. Puede ser de cresta ancha o tipo OGI o WES. Vamos a darle OK. Y en la ventana de edición de puentes y alcantarillas, pues ya vamos a ver el tablero creado, la parte de arriba de nuestro puente. Ahora podemos agregar las pilas. Aquí en el siguiente botón se va a abrir una nueva ventana. Uno puede crear diferentes tipos de pilas o varias pilas de diferentes geometrías o formas. Aquí está la pila 1, aquí podemos agregar más, copiar, eliminar. Aquí vamos a indicar cuál es el centroide aguas arriba y aguas abajo para la creación de las pilas. Para esta estructura vamos a poner 9 aguas arriba y 9 aguas abajo a la estación para que quede en el centro de la sección transversal. Acá en este otro recuadro de edición podemos agregar o no escombros de muelle. Es decir, si en la simulación queremos considerar escombros como ramas, troncos, raíces, arbustos u otros materiales que pueden quedar atrapados en el costado aguas arriba del puente o de la estructura y que quedan atrapados y flotando y se mueven prácticamente con el nivel del agua. Esto podemos agregarlo o no si queremos incluirlo en la simulación. Aquí podemos agregar la flotación o no de estos escombros. Y aquí abajo pues ya vamos a poner la geometría. Aquí vamos a poner el ancho de la pila. Voy a ponerle un ancho de 0.4 y vamos a ponerle una elevación de 4. Vamos a 6.5 metros. Aquí podemos copiar que aguas arriba quede igual a aguas abajo. Y debemos poner dos puntos, pues el punto más alto y el punto más bajo. Vamos a ponerle 0.4, 4.5 o 4 si quiero decir que la pila está mucho más abajo. 0.4 y 4. Vamos a darle OK.
Bueno, nos salió aquí un error. Lo pusimos en orden inverso. Debo ponerlo de menor a mayor en elevación. 4, 6.5. Vamos a copiar. Vamos a darle OK. Vamos a poner una sola pila en el puente. Ahora esto también se puede hacer de una forma quizás un poco más rápida con este último botón que dice diseño del puente. Se nos abre esta ventana y aquí podemos modificar lo que acabamos de hacer poniendo los diferentes valores de elevación de la parte más alta y más baja del tablero. Entonces vamos a hacerlo aquí un momento para que lo vean. Vamos a ponerle aquí 8 metros, por ejemplo, y 7 metros. Puedo agregarle o no paredes laterales y podemos agregarle pendiente a esas paredes o no. Vamos a ponerle aquí una pendiente de 1 y le damos aquí clic en crear el tablero. Me dice que si queremos borrar el que está creado o modificar el que está creado, y pues aquí vemos la edición que realizó. Si cerramos nos vamos de nuevo al primer botón, al del tablero, y pues va a modificar los datos que teníamos acá previamente definidos de la geometría. Entonces este botón de acá nos permite editar fácilmente la geometría. Lo mismo podemos hacer con las pilas. Obviamente esta pila quedó en el aire por como cambiamos la geometría aquí del puente. Vamos a devolvernos a como la teníamos, 7.5, 6.5. No vamos a agregar ninguna paredes ni inclinaciones. Les va a volver a como estaba inicialmente. Aquí también podemos hacer lo mismo. Puedo agregarle el número de pilas. Le agregamos los centroides, 9, 9. Aquí le estoy diciendo que ahora quiero crear 3 pilas. Vamos a ponerle un espaciamiento de 1 y el ancho que inicialmente teníamos. Le damos crear pilas. Me dice que si quiero sobreescribir los datos que ya están dibujados, le digo que sí. Y pues me dibuja las pilas de acuerdo a la información que yo le dé acá. Vamos a pilas. Y aquí vemos que está la pila 1 que habíamos creado. Aquí está la pila 2 y la pila 3. Entonces voy a eliminarlas. Vamos a dejar una sola para el modelo que queremos realizar. Finalmente, debo ir aquí a este botón de enfoques de modelado de los puentes. Se va a abrir esta ventana y aquí voy a seleccionar los métodos de cálculo para la estructura que acabamos de crear. Podemos definir los métodos por debajo de la estructura, o sea, low flow methods, y por encima de la estructura, es decir, cuando el nivel del agua supere el nivel del puente y empiece a trabajar por vertido. Aquí uno puede seleccionar diferentes métodos. Aquí está por defecto seleccionado que haga el cálculo con energía, pero puedo decirle que también haga el cálculo con momentum, con el método de Yarnell o con el método de WS-Pro. En caso en que los seleccione estos otros tres métodos, pues yo debo agregar los coeficientes. Estos coeficientes pues dependen de las características geométricas de la estructura. Al dar clic acá en los botones de ayuda, pues vamos a poder acceder a las tablas auxiliares que tiene la documentación de RAS. Por ejemplo, para el coeficiente de arrastre, en el caso de seleccionar el método de momentum, para los cálculos por debajo del puente, nos dice que ese coeficiente de arrastre o C sub D depende de la geometría de las pilas. Entonces, si nuestras pilas son circulares, debemos poner 1 o 2. Y si nuestras pilas son triangulares con ángulo de 30 grados, deberíamos poner 1. O dependiendo en general de la geometría, si son elípticos, si son cuadrados. En nuestro caso, el puente o las pilas, la pila del puente, pues tiene una geometría circular. Vamos a ponerle un coeficiente de 1.2. Y más abajo podemos ver el coeficiente K de forma por el método de Yarnell. Esta es la ecuación que utiliza Heck por el método de Yarnell. Podemos ir aquí abajo
Y aquí igual encontraremos un coeficiente K de acuerdo a la geometría o a la forma de la pila o las pilas si tenemos varias. Vamos a dejarle por defecto 0.9. En el caso del método de WSPro tenemos que definirle otras variables. Entonces puedo darle clic en este botón, se nos abre esta nueva ventana donde nos pide agregar diferentes valores o características en el caso en el que queramos utilizar el método de WSPro. Por ahora vamos a dejar estos tres métodos, 1.2, 0.9 para el coeficiente K, y vamos a decir que utilice la solución más alta que encuentre entre estas tres que le hemos pedido calcular. Cuando exista flujo de vertido o cuando exista flujo por encima de la estructura, tenemos dos opciones: que simplemente utilice la ecuación de energía o que tenga en cuenta la presurización y el vertido o las ecuaciones pues de vertedero. Entonces acá tendremos que agregar los coeficientes C sub D de entrada sumergida y de entrada y salida también, en el caso en que la entrada y la salida estén sumergidas, o puedo agregarlos de forma independiente. Y aquí la elevación para que revise el flujo a presión. Vamos a dejarle por defecto que utiliza la ecuación de energía. Vamos a darle OK y ya quedó entonces definido nuestra estructura. Vamos a aplicar los cambios realizados. Voy a cerrar la ventana. Abrimos la ventana general de geometría y vamos a hacer un zoom para ver la estructura que hemos creado. Ya la podemos ver aquí en planta. Ahora creemos el paso de vía, pero con alcantarillas. Vamos a hacerlo por aquí entre la sección 700 y 710. De nuevo voy al icono de puentes. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a poner el tramo 702, por ejemplo, o la sección transversal o el identificador de la estación donde vamos a definir el tramo del canal, perdón, el box o la alcantarilla. Vamos a definir la estructura general del tablero. Vamos a ponerle 0, 6.5 y 3.5, 18, 6.5 y 3.5. No le vamos a poner taludes laterales. Vamos a ponerle una distancia de 2 metros con respecto a la sección aguas arriba y un ancho de 8 metros. Copiamos los datos aguas arriba, aguas abajo y vamos a darle OK. Entonces por defecto vamos a dejar el coeficiente de 1.4 para vertido. Vamos a decir que queremos que la forma de la cresta sea cresta ancha y un porcentaje de sumergencia máxima del 98%. Ahora para crear las alcantarillas vamos a seleccionar o dar clic aquí en Culvert. Se nos va a abrir esta ventana en la que podemos definir el tipo, la forma, el material de la alcantarilla, su geometría, dimensiones, longitud total y coeficientes tanto de pérdida local como de pérdida por fricción, es decir, el coeficiente N de Manning. Lo primero que debemos definir es el criterio para la solución. Aquí utilizaría el criterio del control de flujo que esté en toda la modelación, o aquí podríamos seleccionarle el criterio de control de entrada o control a la salida. Luego podemos seleccionar la forma de nuestra alcantarilla: circular, cuadrada, en arco, elipsoidal, semicircular u otras geometrías de arco alto o bajo. Entonces vamos a crear una de arco. Dependiendo de la geometría que yo seleccione acá o de la forma de la alcantarilla, aquí van a cambiar estos dos recuadros. Estos dos recuadros, se nos abre esta ventana y en esta ventana pues podremos agregar todas las características geométricas de ubicación y de coeficientes en general de nuestra alcantarilla o las alcantarillas que queramos generar.
Cada vez que define aquí la información de una alcantarilla, yo puedo crear aquí hasta 23 diferentes tipos de alcantarilla, o perdón, 23 alcantarillas de este tipo. Pero por ejemplo, si tengo un box y a los lados o encima tengo dos tuberías, pues puedo crear aquí primero la alcantarilla cuadrada, luego doy clic aquí en este icono de nuevo, crear nueva alcantarilla, y pues aparecerá Culvert número 2. Y en Culvert número 2 pues sí creo las alcantarillas circulares. Ahora revisemos qué características podemos poner a la alcantarilla. Lo primero es que vamos a definir el criterio de solución. En el criterio de solución podemos decirle que tenga control a la entrada o aguas arriba o control a la salida. Esto realmente depende de los niveles del flujo, tanto aguas arriba como aguas abajo. O le podemos decir pues que tenga en cuenta el control del flujo, considerando también la modelación hidráulica del canal. Luego seleccionamos la forma: circular, cuadrada, en arco, elipsoidal, semicircular o otros tipos de arco. Dependiendo de la forma que seleccionemos acá, pues nos va a pedir la envergadura o la altura y ancho, dependiendo pues el tipo o la forma del box, perdón, del culvert que escojamos o de la alcantarilla que escojamos. Si seleccionamos circular, pues nos va a pedir el diámetro. Si seleccionamos en forma de arco, nos va a pedir la envergadura y el alto. Y pues digamos que dependiendo de cuál escojamos, pues creará un arco bajo, un arco alto. Si no queremos definirle la altura, o aquí le podemos definir la altura. Para este ejemplo, pues vamos a hacer primero una alcantarilla circular. Le vamos a poner un diámetro de 1.5 metros. También dependiendo de la forma que escojamos acá, se van a habilitar o a modificar estas otras dos viñetas. Estas dos listas desplegables corresponden a las gráficas y a las escalas de una serie de nomógrafos publicados por la Oficina de Carreteras Públicas de los Estados Unidos. Básicamente, el cuadro hace referencia a el material o las características generales de alcantarilla. Por ejemplo, alcantarillas circulares de concreto o de tuberías de concreto, o circulares de metal corrugado, etc. Eso cambia pues para cada una de las diferentes formas de la alcantarilla. Y en el caso de la escala, pues nos da características de la entrada o de la salida de las mismas. Luego definimos algunas características geométricas. Lo primero es la distancia a la sección aguas arriba. Vamos a ponerle 2 metros, como lo hicimos con la estructura que inicialmente definimos. La longitud de la alcantarilla, 8 metros. Luego debemos definir los coeficientes de entrada y salida. Si no conocemos o queremos tener otra referencia, podemos dar clic en el icono del signo de interrogación y nos va a abrir el documento en línea o un documento de referencia en línea de HEC. Aquí hay valores de coeficiente de acuerdo a la geometría. Este es para tubos circulares o alcantarillas circulares. Este de aquí abajo es para box culvert o alcantarillas cuadradas en concreto reforzado. Y esta es para alcantarillas con aberturas o comúnmente para las alcantarillas de arco. Entonces, bueno, nos vamos a devolver, vamos a ponerle un coeficiente de 0.5 en este ejemplo. El coeficiente de salida también podemos consultarlo, lo mismo los valores del coeficiente de Manning. Vamos a dejarlo de 1. De coeficiente de Manning hay dos valores, porque pues yo puedo tener un valor en la parte de arriba de la alcantarilla, puede ser por ejemplo una alcantarilla de arco y entonces el acabado del arco puede ser 1 y en el fondo puedo tener otro acabado diferente, así que podemos asignar valores diferentes. Vamos a ponerle el mismo valor
Y aquí nos pregunta a partir de qué profundidad desea que utilicemos uno o el otro, o que tengamos en cuenta la de fondo. Esta es una profundidad en caso en que alguna altura dentro de la alcantarilla esté bloqueada. Y aquí tenemos que definir la altura o elevación o cota de la alcantarilla en el fondo. Vamos a ponerle aguas abajo 0,55, que es en esta sección. Aguas arriba le vamos a poner 3,5, una diferencia de 5 centímetros. Finalmente aquí voy a describir las alcantarillas que vamos a crear. Entonces vamos a ponerle pipe 1. Aquí tengo que poner la estación respecto a la sección transversal. Vamos a ponerla en la estación 7. Y vamos a crear otra en la estación 10. Vamos a darle OK. Y en el esquema nos van a aparecer las alcantarillas. Fíjense que la que pusimos en 10 pues quedó bien, pero la que pusimos en 7 quedó por fuera. Bueno, eso ya depende pues, de lo que vayamos a modelar. Vamos a corregir. Esta la vamos a poner en la estación 8, simplemente para que las dos queden pues dentro de la estructura. Podríamos crear más, ¿no? Como les dije, puedo crear aquí otras tuberías más pequeñas u otro box al lado rectangular, bueno, de la geometría de acuerdo a la necesidad que tengamos para la modelación. Y para terminar, pues de nuevo nos vemos a las características de modelación de este paso de vía o alcantarilla. Podemos seleccionar de nuevo Momentum y le ponemos el coeficiente de arrastre que corresponda. Ahora estas ecuaciones de Momentum y de Yarnell y el WS Pro pues están planteadas más para los puentes que tienen pilas. En este caso pues no tenemos un puente ni tenemos pilas, entonces vamos a dejar por defecto que utiliza la ecuación de energía tanto en las alcantarillas como en el caso en el que eh, empiece a haber flujo por encima de la estructura. Le vamos a poner una descripción. Vamos a aplicar los cambios. Vamos a cerrar y nos va a aparecer aquí en planta nuestra alcantarilla. Bueno, vamos con el segundo tipo de estructuras.